Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 6. Clase 96. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Apertura del tercer sello. Prosiguiendo con el relato de la revelación de Jesucristo, Juan dice que Jesús abre el tercer sello y él escucha al tercer ser viviente que dice: ven y mira. Juan responde: miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este ser viviente tiene rostro de hombre y representa la integridad, santidad y honradez del Señor Jesús, el hombre perfecto. También identifica al gobierno corpóreo y financiero del reino de Dios, y su opositor en el reino de las tinieblas es Satanás, que maltrata los cuerpos de los hombres con diferentes enfermedades y los tienta para que utilicen sus bienes económicos en contra del reino de Dios. Lucas, capítulo 13, versículos 14 al 17. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Este pasaje demuestra que Satanás es uno de los 4 seres de la muerte, específicamente el que ataca la parte corporal de los hombres con enfermedades. La Biblia dice que esta mujer llevaba 18 años atada y los religiosos que lideraban en el templo no querían que Jesús la desatara. En consecuencia, el evangelista Lucas es el encargado de explicar cómo desenmascarar a este ser malvado llamado Satanás. Y para eso escribe acerca del ser viviente con rostros de hombres que representa su oposición e identifica al Señor Jesús como el hombre perfecto que vive conforme a la voluntad de su Padre Celestial. También escribe sobre el gobierno financiero del reino de Dios. Este apóstol alerta a los creyentes sobre cómo deben manejar las finanzas para superar los engaños económicos del reino de las tinieblas, ya que Lucifer, también identificado por Lucas en una parábola redactada por el Señor Jesús como el mayordomo infiel, es el primer engañador y estafador del universo, y presionará en el tiempo apocalíptico a la humanidad para que se pongan una marca que los identifique como aliados del gobierno de la bestia que representa el reino de las tinieblas. Todos aquellos que no entiendan que todas las posesiones de la tierra le pertenecen a Dios y engañados por Satanás se consideren sus dueños, pactarán con el enemigo de Dios y perderán sus almas. Este ser viviente es el que dice: ven y mira. Y Juan destaca que al mirar vio aparecer a un jinete montado en un caballo negro, que entra en escena con la intención de hacer el mal en su corazón, pues trae una balanza en la mano para imponer su propia justicia en el mundo y controlarlo a través de la economía. El color negro tiene simbologías nefastas en las Escrituras, porque principalmente representa el pecado, pero también a la maldad y la miseria. En algunos pasajes bíblicos también se lo identifica con la muerte. Ven y mira, y miré. Juan estaba sorprendido por la aparición de los 2 primeros jinetes y por los resultados que ocasionaron a nivel mundial. Cuando aparece en escena, el tercer ser viviente le dijo: ven y mira. Entonces, Juan deja escrito en el relato que dijo: miré, a manera de destacar lo sorprendido que estaba respecto a lo que estaba aconteciendo a nivel mundial, ya que cada vez que un jinete aparecía en escena con su caballo,
sucedía un nuevo desastre. Cada nueva aparición era como un shock espiritual para Juan, que lo tenía abrumado. Cada caballo con su color manifiesta la fuerza y el poder del jinete que lo viene montando según sea en el gobierno que se desempeña. En consecuencia, este nuevo jinete es un representante de Satanás y por las características que lo identifican, manifiestan que es una de las personas más adineradas del mundo, un billonario con capacidad financiera para esclavizar económicamente a la gente a través de la manipulación de los alimentos y sus precios. Probablemente también sea un hombre extremadamente hipócrita y tenga un plan destructivo para empobrecer a toda la humanidad y someterla a sus intenciones malvadas a través del control de los alimentos. En consecuencia, trae su propia balanza para realizar su propia justicia y manifestar la maldad que tiene en su corazón y determinar cuánto debe pagar cada ser humano por los alimentos básicos que necesita para consumir y subsistir. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni la vid. Se le ponen los límites para negociar con el hambre. A pesar de su malvada decisión de implementar su propio sistema comercial con el fin de empobrecer y controlar a los hombres, se escucha la voz del que está sentado en el trono de entre los 4 seres vivientes. En consecuencia, Juan dice: escuche una voz, porque mientras siga obrando a través de las 2 esencias, no lo puede identificar, pero es esa voz la que le va a poner los límites al jinete que viene montado en el caballo negro y le dirá hasta dónde puede ejercer el siniestro plan que tiene en su corazón. El que está sentado en el trono, aunque le dio su permiso para proceder, le dará las directivas para que sepa cómo debe negociar con el hambre que hará padecer a la gente, pero con sus respectivas limitaciones. La orden de negociación es la siguiente: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Esa será la medida de mercado que adoptará con los mundanos y con los creyentes falsos. Pero no dañes el aceite y el vino. Con esa indicación se refiere a los creyentes más fieles. Lamentaciones, capítulo 4, versículos 8 al 10. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. El color negro simboliza hambruna. Como se ha visto anteriormente, el color negro significa hambruna. En cierta época de su azarosa historia, la ciudad de Jerusalén sufrió el asedio de los babilonios y los alimentos comenzaron a escasear. En algún momento, desaparecieron por completo y la desesperación por comer algo fue tal que las manos piadosas de algunas mujeres cocinaron a sus propios hijos que les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento. Es sorprendente cómo describe Jeremías el desolador cuadro de los habitantes de Jerusalén en esa etapa de la historia. En consecuencia, el color negro simboliza la hambruna. El jinete que montaba sobre el caballo negro lleva un instrumento de medición de peso en la mano. La balanza simboliza que durante el tiempo que Jesús describe como principio de dolores, habrá racionamiento de alimentos, porque serán tan escasos y costosos que solo se podrán comprar 2 libras de trigo por un denario. El denario era la paga que recibía un jornalero por un día laboral. Es decir, que con un día de trabajo apenas se podrán comprar 2 libras de trigo, cuando antes de la crisis se podían comprar 16. 2 libras de trigo era el sustento de un día para un trabajador. Así que durante toda la jornada laboral, con lo que le paguen, apenas podrá llevar a su casa
2 libras de trigo. Escasez de alimentos. Eso normalmente alcanzaría para una sola persona, y es posible que en una casa haya al menos 3 o 4 integrantes más de la familia para alimentar. Esta escasez de alimentos hará que muchos opten por consumir un cereal más económico, aunque menos nutritivo y apetecible, como la cebada. Con el mismo denario se podrán comprar 6 libras de cebada, que era el cereal que se usaba para alimentar a los animales. La hambruna hará que la gente se conforme con la cebada y, de todas maneras, alcanzará justo para una pequeña familia. Al jinete del caballo bermejo se le dio poder para quitar la paz de la tierra, por lo que ciertamente la guerra también provocará que la hambruna sea mucho mayor. Como resultado de la Primera Guerra Mundial y de las revoluciones que le siguieron, en todo el mundo murieron de hambre 27 millones de personas. Cuando un país entra en guerra, los recursos económicos que normalmente se destinan al desarrollo de la agricultura, la ganadería o la pesca se utilizan para comprar armas, lo que provoca escasez de alimentos para la población. Pero no dañes el aceite y el vino. El aceite representa a los miembros que recibieron el Espíritu Santo, los nacidos de nuevo, y el vino a los que su espíritu humano resucitó por medio de la conexión con la palabra, pero que aún no han sido adoptados como hijos de Dios. Marcos, capítulo 2, versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo representa a la palabra de Dios juntamente con la presencia del Espíritu Santo, que identifican al verbo de vida, y los odres nuevos, al espíritu del hombre que nuevamente resucitó por el impacto recibido al escuchar la voz del Hijo de Dios y que además recibió el don del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús habla con su nuevo lenguaje espiritual, el alma no lo puede resistir. Eso es lo que simbolizan a los odres viejos. Si se les introduce el nuevo vino, se produce una pérdida, porque el alma no fue diseñada con la capacidad de soportar la palabra de Dios revelada, expresada por el Espíritu Santo. En consecuencia, cuando el hombre tiene ese encuentro con la palabra dicha por el Hijo de Dios y su espíritu resucita, es necesario que el Espíritu Santo venga sobre él para que ese odre nuevo esté preparado para resistir la palabra espiritual del verbo de vida y así se puedan conservar juntos. Sin embargo, cuando se refiere a que no dañe el vino, se refiere a aquellos que solo les ha resucitado el espíritu al tener un encuentro con la palabra de Dios, mientras que el aceite identifica a los que han tenido esa experiencia con la palabra de Dios y además han recibido el Espíritu Santo para poder conservar en el corazón el mensaje espiritual. A esto se refiere la Escritura respecto a la voz que se escucha en medio de los 4 seres vivientes que dice: no dañes el aceite ni el vino. En consecuencia, se le ordenó no dañar el aceite que representa a los hijos de Dios, y además el vino que son a los que solamente les resucitó el espíritu humano. Ese es el mandato dado al jinete que viene montado en el caballo negro. Hay una promesa hecha por Dios a la iglesia de Filadelfia, debido a su respetuoso comportamiento ante la palabra, que les promete guardarlos de la hora de la prueba. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Te guardaré de la hora de la prueba. La prueba que viene sobre el mundo entero es justamente todo lo que va a acontecer a medida que se van abriendo los sellos, las diferentes situaciones que van a tener que padecer los hombres para que le demuestren al Creador si verdaderamente lo aman o lo ignoran y rechazan. Guardar no es quitar,
sino poner una protección especial que los demás percibirán como un respaldo divino. En medio de la hambruna que provocará el jinete del caballo negro, hay una orden suprema de no tocar a los verdaderos hijos de Dios y a todos aquellos que todavía tienen la posibilidad de formar parte de la familia celestial. Todo lo que va a ir sucediendo con la apertura de los sellos es lo que el Señor Jesús dijo que era necesario que sucediera para identificar a quienes respetaron la advertencia de sus palabras. Todos estos acontecimientos dramáticos tienen como finalidad perfeccionar a la novia, a la que el Señor Jesús vendrá a buscar en su regreso. Mateo, capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Así fue como Jesús se lo anunció a sus discípulos casi 2000 años antes de que aconteciera la crisis económica que va a provocar Satanás, utilizando al jinete que viene montado en el caballo negro con la balanza en la mano. Va a traer una hambruna nunca antes vista desde los comienzos de la creación, por lo que van a mirar a muchísimas personas enfermas por la desnutrición que van a padecer en sus cuerpos y tomarán una tonalidad oscura. El Señor Jesús dice que todo esto es necesario que acontezca para que las personas se vayan definiendo respecto al reino al que quieren pertenecer. Algunas entrarán en pánico y el terror se apoderará de ellas, pero otras buscarán al Creador para arrepentirse y aceptarán al Hijo de Dios como su Señor y Salvador. Los atemorizados comenzarán a recurrir a las engañosas ofertas del anticristo, ya que el objetivo de los 3 primeros caballos y sus jinetes es provocar que los hombres acepten el nuevo gobierno mundial que quiere imponer el reino de las tinieblas. Así pues, el que viene en este caballo negro a imponer el gobierno económico de Satanás es un líder mundial reconocido por su poder financiero, que probablemente también usará hipócritamente la caridad para aparentar ser un hombre bondadoso y piadoso. Sin embargo, su objetivo principal es destruir a la creación de Dios.